Ya, Magda. Ok, comencemos. Muy buenas noches. Hoy es miércoles y les saluda Magda Grillo de la Iglesia Puerta del Cielo. En la noche de hoy tenemos nuestra clase en la lección 11. La lección 11 trata sobre las cartas de Pablo, segunda parte. El miércoles pasado estuvimos discutiendo la lección 10. Vamos a comenzar con nuestra clase en la noche de hoy. Muy buenas bienvenidas a todos ustedes y espero que se gocen en esta clase que es muy diferente. A través de Zoom vamos a poder interactuar unos a otros. Dios les bendiga y les presento al pastor Javier Ortolaza, quien va a estar presentando a la maestra de la noche de hoy. Javier Ortolaza. Muchas gracias, Magda Grillo, por esta experiencia tan hermosa. La semana pasada diste una hermosa clase. Gracias. Y a todos los amigos y hermanos que nos están viendo en esta noche, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a estar aprendiendo acerca de las cartas de Pablo. Y para esto hemos invitado a Lumari, que está compartiendo con ustedes esta lección tan hermosa. Además de esto, queremos que sea interactiva, queriendo dejarle saber que usted puede ir al comentario y nosotros vamos a poder responder a sus preguntas si tiene alguna pregunta, y usted puede participar con Luz Mari dentro de la clase. Vamos a comenzar con una oración en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de poder estar en tu casa de oración, Señor, aquí en este lugar, de poder aprender de tu palabra y compartir con cada oyente y aquellos que nos están viendo a través de YouTube o Facebook, para que tú les enseñes, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y ahora con ustedes, Lumari Burgos. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la clase del miércoles. Estoy muy contenta de compartir con todos ustedes aquí en YouTube acerca de las cartas de Pablo. Y hoy estamos en la segunda parte. Lo que me gusta de este expositor fue que nos está dando como un pequeño conteo de todas las clases en general acerca de los libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es importante que sepan que hoy no vamos a estar explicando en sí una por una de las cartas, sino que vamos a mirar textos importantes de diferentes libros que escribió Pablo y vamos a analizar la importancia de esos versículos y por qué pensamos que el autor de este expositor escogió estos versículos. Amén. So, vamos a comenzar, pero antes de eso, entonces vamos a orar. Javier, ¿vas a orar por la clase? Creo que se me fue mi compañero. So, vamos a orar. Oren conmigo. Amén. Amantísimo Dios, Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque nos permites en esta noche buscar de tu palabra, buscar de tu presencia, agradecerte, Señor, las cosas hermosas que tú nos das. Padre mío, yo te pido, Padre Celestial, que esta noche sea una noche hermosa donde podamos juntos, Dios, aprender lo que tú quieres que aprendamos de tu palabra. Que llegue a nuestros corazones, que aumente nuestra fe, nuestra esperanza en ti, Señor. Sabiendo, Padre, que tú eres el centro, Señor, de nuestras vidas y de nuestra esperanza. Sabiendo que nada nos debe de turbar, sino que oremos por todo, Señor. Por eso estamos aquí, orando por todo y buscando de ti, Señor. Para aquellos que van a escuchar esta clase, bendícelos, abre sus corazones, sus oídos para recibirla y que su Espíritu Santo toque cada uno de nosotros y nos redarguye todos los días. En el nombre de Jesús, amén y amén. So, vamos a comenzar con Colosenses. Así que el expositor ha escogido Colosenses, capítulo 1, versículos del 17 y 18. Y me llama la atención de que haya utilizado estos textos y no los anteriores, porque aquel
que se ha tomado el tiempo de estudiar Colosenses, sabe que es un tremendo libro para la defensa acerca de Cristo, que es más que un hombre, que es más que un profeta, que es más que un ángel. Colosenses es una de nuestras bases bíblicas donde nos enseña que Jesús existió mucho incluso antes de haber nacido a través de María y que Jesús es importante en la creación del universo, en la fundación obviamente de la iglesia y la fundación acerca de lo que va a suceder en el futuro también. So, fíjense cómo empieza Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18, y dice, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. So, fíjense que está diciendo que ante todo lo que se había enseñado hasta en ese momento acerca de quién era Dios, cómo uno se acercaba al Padre, Dios, Jesús es antes que todo eso. Eso está tratando de explicarnos la preeminencia de Dios, la importancia de Dios, que es prioridad, que es número uno. Jesús es número uno, es primero sobre todo. Y dice que todas las cosas en Él, o sea, en Jesús subsisten, o sea, siguen funcionando, siguen existiendo, pero existen por medio de Él. ¿Qué es lo que está existiendo por medio de Él? Aquí nos dice el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. So, aquí estamos hablando ahora de la iglesia. So, Cristo es el centro, es el que dirige la iglesia, el que no solamente la crea, pero también la dirige aún después de muerto. Nuestros pensamientos siempre deben ser cómo Jesús quiere que yo ande, cómo Jesús anduvo, qué dijo Jesús. Y dice, Él, que me encanta esa parte del versículo, Él que es el principio. O sea, Él no que estuvo en el principio, Él que es el principio, Él, o sea, todo proviene de Él. El primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando era humano, todo lo logró él primero. Fue el único hombre sin pecado, muere y va a resucitar para vida eterna. Tal vez usted dirá, bueno, pero Lázaro resucitó de los muertos, sí, pero resucitó para volver a morir. Lázaro no está con nosotros, pero Jesús resucitó para vida eterna. Por eso dice, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. En todo Él sea el primero. Él no es un seguidor. Él fue el que lo hizo. Amén. So, fíjense lo que a mí me gustaría hacer, y no sé si nos vaya a funcionar hoy, pero la manera en que yo estudio la Biblia es que yo analizo un versículo y digo, bueno, estos versículos, ¿qué preguntas mías me está contestando? ¿O qué preguntas de otras personas? ¿O qué enseñanza yo puedo aprender de estos versículos? So, a mí me gustaría hacer como hacen en los juegos en la televisión de Jeopardy, que nos enseña que cuando nosotros jugamos en Jeopardy, te dan la respuesta. Y tú tienes que decir cuál es la pregunta que están contestando con la información, ¿no? Yo quiero hacer la primera, pero me gustaría que ustedes lo pudieran hacer en los comentarios en YouTube y Javier va a estar diciéndonos lo que ustedes dicen. Y fíjense, si yo leo esto, ¿cuáles serían las preguntas que contestaría estos versículos? Y las preguntas que serían es, ¿quién existía antes de haber existido? ¿Verdad que sí? ¿Quién existía antes de haber existido? Jesús existía como Dios antes de haber nacido como humano. So, Jesús existía antes de haber existido. Otra pregunta que estos versículos nos pueden contestar es, ¿quién en todo es primero o tiene preeminencia? ¿Quién en todo es primero o tiene preeminencia? Y si nos damos cuenta, esos versículos no nos contestan. ¿Quién existió antes de todas las cosas? Jesús. ¿Y quién tiene la preeminencia en todo? ¿En quién es primero en todo? Jesús. Amén. So, de Colosenses
yo les sugiero a aquellos que no han estudiado capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis que lo estudien. Es un tremendo libro que se hizo para defender no solamente la deidad de Cristo, sino su autoridad sobre sobre los ángeles, sobre el ser humano, sobre los profetas. Él es sobre todos ellos. Amén. So, vamos para el segundo. El segundo libro que vamos a analizar es Efesios. Y Efesios nos dieron dos versículos o dos capítulos. El primero es Efesios capítulo 2. Y nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Me encanta, porque ¿a quién le escribe Pablo a los Efesios? En Efesios le está escribiendo a una iglesia que es compuesta por gentiles. Le está diciendo a los gentiles, fíjense, Cristo al salvarnos y al salvarlos a ustedes, ya nosotros no somos extranjeros del pueblo de Israel, sino que ahora somos conciudadanos de los santos. Ya no importa si somos gentiles o si somos judíos, porque ahora hay una ciudadanía mayor que la ciudadanía del cielo. Y en esa, no importa de dónde tú vengas, es acerca de tu aceptación de la salvación por medio de Cristo Jesús. Y el 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y me encanta esto, porque nos está explicando, bueno, cómo se crea los libros que se conocen en ese momento, ¿no? Las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas de Pablo, todo bajo el fundamento de los apóstoles. ¿Y quiénes son los apóstoles? Son aquellos que caminaron con Cristo y fueron llamados directamente por Cristo. Y los profetas, ¿verdad? Entonces dice, vamos a edificar este fundamento por los apóstoles, con los profetas, y la piedra ángulo, o sea, la base, que siempre debe ser lo primero, ¿no? Volvemos a lo mismo. La base del ángulo es Jesucristo mismo. ¿Qué nos está diciendo? Fíjense, los profetas estuvieron antes que Jesús naciera. Los apóstoles toman posición real después que Jesús resucita y se va al cielo. Cuando estos son fundamentos de la iglesia, pero el ángulo sigue siendo Cristo. Amén, sigue siendo Cristo. Por lo tanto, que estos versículos nos está enseñando a nosotros. A ver si alguien, no sé si Javier tiene a alguien que haya podido contestar esta pregunta. Hola, Lumari. Javier. Tenemos un grupo que nos están viendo y están enviando saludos. Queremos dejarles saber a todos los hermanos que nos están escuchando y viendo. Tenemos a Rafael Nieves, a Raquel Betancourt, a Rocío y un grupo más que nos están viendo. Tuve una respuesta de una persona y dice, pertenecemos a una familia cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador. Creo que es una pregunta. Esa es la pregunta. Muy bien. ¿Quién es la principal? ¿Qué familia? Exactamente. Esas son las preguntas, ¿ves? ¿Quién es en el ángulo? ¿Qué familia es? ¿Hay otra pregunta? Bueno, se parece mucho a la que contesté, la que escribí yo. ¿Qué soy al aceptar a Cristo? ¿Qué soy al aceptar a Cristo? Esa es la manera en que yo lo hubiera visto, pero prefiero la de ustedes. ¿Quién es el ángulo de nuestra fe? ¿De qué familia pertenecemos? ¿Verdad? ¿Cuál es la importancia entre gentil y judío? Ninguna. La importancia es ser conciudadano de la ciudadanía divina, o sea, la del cielo. Amén. Vamos a otro capítulo de Efesios y utilizan Efesios capítulo 4. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. So, él mismo, o sea, el mismo Cristo constituye a unos apóstoles. Y eso sí lo vemos directamente en la Biblia. Escogió a 12 discípulos, a ellos los consideramos apóstoles. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol? El discípulo lo escogió Cristo, lo llamó directamente Cristo. Por eso es que se consideraban apóstoles, y muchas iglesias hoy en día no se le da ese título a las personas que estamos viviendo en estos tiempos, porque pensamos que ese título es reservado a los apóstoles que estuvieron caminando con Jesús, que fue escogido por Jesús. Con todo y eso, puedo ver por qué hay personas que hoy en día utilizan el título apóstol, porque así mismo como Pablo, que cuando, imagínense Pablo trabajando para el Señor y se daba cuenta que mucha gente le daba mucha fuerza al título apóstol, sobre todo cuando estaban comenzando la iglesia y comenzando las teologías y las doctrinas. Y Pablo dice, oye, ellos son apóstoles, pero yo también soy apóstol. Yo soy apóstol de los gentiles, porque a mí quien me llamó fue Cristo yendo hacia Damasco. So, entiendo si hay personas que consideran tener ese título porque sienten, bueno, Cristo a mí me llamó directamente. Ya habrán tenido una visión o habrán tenido algún tipo de llamado directo donde sientan, wow, eso que ellos tuvieron es lo que yo siento, es lo que yo estoy trabajando. So, entiendo por qué se llaman, se pueden autoconsiderar apóstol. Nosotros por acá normalmente no utilizamos ese título ya. Se lo dejamos a ellos, a los apóstoles, a los 12 apóstoles y de extra al apóstol Pablo. Ahora fíjense, ellos son, ese ministerio del apostolado es importante hoy en día. Tal vez no les llamemos apostolado, pero sí seguimos teniendo esa función en la iglesia, que es estas personas que se encargan de tomar decisiones serias en cuestión de doctrina, en cuestión de cómo la iglesia va a funcionar. Son considerados apóstoles, aunque hoy en día también se utiliza la palabra obispos, como lo decían en las iglesias, las iglesias primitivas. También Dios ha llamado a profetas. Y volvemos a lo mismo. Hay muchas personas que le tienen miedo a decir, este es el profeta tal, o este es el profeta aquel. Porque creemos en profecías, pero muchas veces tenemos miedo de utilizar la palabra profeta por el miedo de que las personas vayan a pensar que esa persona siempre va a tener profecía para las personas. Pero la realidad es que en las iglesias necesitamos profecía. En las iglesias necesitamos ver visiones y recibir del Señor lo que Dios nos da, porque la palabra es una palabra viva que me edifica, pero también yo necesito profecías, ¿verdad? Eso también aumenta mi fe y me da fuerza para saber, Dios está conmigo, aquí estamos, ¿verdad? Y Dios tiene el control. También necesitamos evangelistas, que son personas que van y predican la palabra. No son pastores porque no se quedan mucho tiempo en un lugar, sino que van de lugar en lugar a predicar, a compartir la palabra del Señor. Necesitamos pastores, que son los que se quedan en una área, cuidan el crecimiento de las ovejas, enseñan a las ovejas a aprender y los ayuda a aumentar y que se multipliquen las ovejas, ¿no? Porque al fin y al cabo esa es la meta en el Señor, es el poder traer a otros al Señor y que puedan ser salvos. Esa es la meta de todo cristiano, el poder compartir con otros la salvación que es en Cristo. Pero además de ser pastores, también Dios ha llamado a personas a ser maestros. Y ustedes saben que eso es para mí una de las funciones más importantes, porque es el maestro el que se sienta y le enseña a la persona lo que la Biblia dice, lo que Dios dice,
cómo se ayuda a orar, cómo se ayuda a ministrar, ¿verdad que sí? Y un maestro es muy importante porque puede aumentar la fe a una persona como también disminuirla. Por eso tienen que ser personas que Dios ha llamado para ser maestros. Pero todos estos ministerios especifican que son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo. Todos estos son para edificar el cuerpo de Cristo, aumentar el cuerpo de Cristo, establecer el cuerpo de Cristo, afirmar el cuerpo de Cristo. Amén. So, sabiendo eso, ¿qué preguntas yo podría contestar con estos versículos? A ver, pensemos. Bueno, tenemos un grupo de personas que nos están visitando. Yadira, Nilsa Yambó, qué bueno, gracias Nilsa. Y Raquel Betancourt, la pastora, dice, profecía es un don dado por Dios, como el de servicio, de sanidad o discernimiento. Amén. Eso y si hay personas que quisieran dar la respuesta a estas preguntas, y acuérdese que Dios nos ha llamado, ¿verdad? en esta función para edificar y perfeccionar los santos. Gracias, Lumari. Si viene otra pregunta, te dejo saber. Muy bien. La manera en que yo vi estos versículos son, yo hubiera puesto este tipo de pregunta. ¿Cómo puedo ser útil en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Cómo yo puedo ser útil en la edificación del cuerpo de Cristo? Bueno, orando y esperando el llamamiento de que mientras sirvo, el poder enseñar a otros, si es para ser pastor, si es para ser evangelista, si es para profecía, como dijo la pastora, que es un don recibido por Dios. No todo el mundo profetiza tampoco. ¿Verdad que no? Todas estas funciones ayudan a edificar la iglesia. No son los únicos, son los que eran importantes en ese momento en la iglesia primitiva. Hoy en día sigue siendo la base, pero como vamos cambiando, también hay otras funciones que se van añadiendo dentro de la iglesia. Pero una iglesia sin un profeta, sin un apóstol, un líder, un obispo, un pastor, es difícil, o no tener maestro, es difícil crecer en esa iglesia. Por eso es importante tener todas estas funciones, todas estas obras corriendo en la iglesia. Vamos para el próximo. Rocío escribe, ¿qué ministerio estableció Jesús para edificar su iglesia? Me imagino a lo que usted había dicho anteriormente. Exactamente. Y así que yo estudio la Biblia. Yo pienso, ok, leí este texto, ¿qué aprendo de este texto? ¿Qué preguntas yo podría contestar con este versículo? Y exactamente como dijo hermana Rocío. Ahora, vamos para el próximo libro o carta de Pablo, y vamos para Primera de Tesalonicenses. Y aquellos que escucharon la predicación del pastor el domingo pasado, y si usted no lo hizo, pues aproveche y vaya en YouTube, vaya más abajo y va a ver la predicación del pastor, o en Facebook, va a ver la predicación del domingo. Habló de esto. Fíjense que cuando Pablo escribe Primera de Tesalonicenses, está hablando acerca de unas personas que él había ayudado a crear una iglesia, pero se tuvo que ir. Cuando él se fue, muchas personas estaban sintiendo de que la venida de Cristo era hoy, y por lo tanto no había que trabajar y no había que hacer nada, o era tan y tan lejano que ya era como si fuera un cuento de anciano, como dicen, como que eso no va a suceder, como eso es cuento de camino. Y peor aún, había personas que estaban asustadas y decían, puede que ellos estaban esperando que Cristo llegara en esa época. Y decían, ¿y qué va a suceder con aquellos que murieron y Jesús no había venido? Se quedaron muertos. Entonces Pablo, para contestar esto y para traer la esperanza, que es la que nosotros también nos agarramos, escribe 1 Tesalonicenses capítulo 4.
Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. A mí cada que veo ese texto, claro que me llega a la mente todas esas personas que amamos mucho en el Señor y que se nos han adelantado. Y tenemos la esperanza de que los vamos a volver a ver, ¿verdad que sí? Y que lo vamos a ver cuando Cristo regrese, ellos los van a ganar y van a resucitar primero que nosotros. En la semana pasada cumplió mi hermana Marilu, y claro, yo doy gracias a Dios por la vida de ella, pero siempre me recuerda también que en ese mismo día cumplía años nuestra hermana Ramonita. Y nuestra hermana Ramonita me encantaba porque ella siempre decía, yo estoy lista. Cuando Dios me llame, yo estoy lista. Y nos ganó la carrera, y yo estoy más que convencida de que cuando Cristo venga, una de las primeras que voy a ver es a ella, y que vamos a poder cantar juntas. Ella mejor que yo, mucho mejor que yo. ¿Verdad que sí? Pero todos nosotros tenemos personas a las cuales amamos y se nos adelantaron, y que sabemos que están en el reposo del Señor, y que vamos a ver otra vez cuando Cristo venga. ¿Verdad que sí? Y piensa que dice, luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo no solamente nos explica qué va a suceder con aquellos que murieron antes que nosotros, sino que también nos explica que a nosotros que estamos vivos, Dios nos va a arrebatar si tenemos la gloriosa bendición de vivir durante el rapto de la iglesia, ¿no? Como hablaba nuestro pastor que decía, imagínense, ustedes pasando el techo de la iglesia, pasando por la atmósfera, ¿no? Llegando al área celestial, ¿verdad que sí? Y sabemos que Jesús nos va a recibir y vamos a estar eternamente con Él. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, no podemos turbarnos con las cosas que suceden a nuestro alrededor, porque sabemos que todo esto es pasajero. Lo importante es en el Señor. Así que esto es para alentarnos. Sabiendo esto, ¿qué preguntas nos contesta 1 Tesalonicenses capítulo 4? Les doy tiempo. ¿Quién va a resucitar primero? Exactamente. ¿Quién va a resucitar primero? Y si alguien se lo olvida, usted lo lleva a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Rocío añadió, ¿qué es el arrebatamiento? Y es uno de las partes importantes de nuestra doctrina que no podemos perder. Como dice la Biblia, no podemos tenerlo como tardanza. Dios es fiel y si Dios lo dijo, así se va a cumplir. Amén. Otra Entonces, pregunta, ¿cómo vamos a recibir al Señor cuando venga? Que va a ser en las nubes, ¿verdad que sí? Yo puse, ¿qué pasará con aquellos que murieron esperando a Cristo? Amén. Esos son los textos. Ahora, vamos a 2 de Tesalonicenses. Y el escritor de este expositor escogió de tantos versículos buenos, porque es una continuidad acerca del primero. Este versículo que dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Si os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué quiere decirnos con eso? Nos quiere decir que nosotros no podemos permitir que por estar viendo videos en YouTube, por estar viendo noticias, por estar escuchando otras personas que no tienen los mismos pensamientos que nosotros, nos alejen de esta esperanza. ¿Y cuál es la esperanza?
de que el día del Señor está cerca. Cristo va a regresar. Amén. So, ¿qué nos está enseñando Tesalonicenses? No importa cuándo Cristo venga. Aquí la importancia es no perder la fe de que sí Cristo viene y no permitir que alguien nos quite esa esperanza de manera fácil. Amén. So, ¿qué preguntas yo podría utilizar aquí? Puedo añadir un poquito más. Y yo creo que aún en medio de esta pandemia, de estas dificultades, de estas crisis, debemos de mantenernos firmes. Y aún nuestra fe, que está firme en el Señor, nada de eso, o sea, las cosas, las situaciones, la crisis, no nos debe de movernos tan fácil, porque estamos cimentados, confiados en el Señor. Isabelita creo que puso una pregunta, una respuesta, que Cristo murió por nosotros. Es posible lo que ella que se está refiriendo, que la muerte de Cristo tiene tanto valor y tanto valor en nuestras vidas que nos mantiene firme en su amor y su misericordia. Tengo dos preguntas, Luz Mari. Una de ellas es, ¿qué podremos hacer para no perder la esperanza que el Señor llega pronto? Y Samuel Grillo puso, ¿debemos dudar algún día que Cristo va a venir? Es importante que nosotros nos mantengamos firmes, que no os dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni que tampoco nosotros seamos turbados por palabras. Tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos en la fe en el Señor y que Dios sea que nos mueva a continuar hacia adelante en todo. En este momento, Luz Mari va a regresar y le queremos dar una oportunidad para que ustedes continúen con este estudio. En la próxima semana vamos a tener a Samuel Grillo, que nos estará hablando acerca de la lección número 12, otras cartas del Nuevo Testamento. La palabra de Dios refleja la vida cristiana. Y Samuel Grillo estará compartiendo con nosotros esta hermosa lección. Y una de las cosas que quisiéramos compartir, como estaba hablando Luz Mari Burgo acerca de Segunda de Tesalonicense, queremos leerle otro pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 11, donde dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla. Mira qué lindo. La batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo, mire lo que está utilizando, los frutos del Espíritu, porque dice, mas tú, oh hombre de Dios. Es más, incluyo aquí, tú, mujer de Dios que nos está escuchando ahora. Amén. Dice, huye de estas cosas y sigue la justicia. Y cada uno de nosotros tenemos que seguir la justicia de Dios. ¿Verdad, Luz Mari? Amén. Gracias. Amén. So,
de aquí vamos ¿a cuál nos quedamos? Ahora proseguimos a Primera de Timoteo 6:11. Ok, so, dame un segundito. Ok, so Primera de Timoteo 6:11, como estaba diciendo Javier acerca de la paciencia. Yo veo la paciencia como si fuera un músculo, ¿no? Es un músculo el cual se tiene que, se tiene que ejercitar para que funcione, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho una anécdota que Roberto me decía, que cuando se convirtió a la iglesia, él intentaba de que si necesitaba comprar algo, se tardara mucho en comprarlo, algo que él quisiera de verdad, para él mismo obligarse a tener paciencia. La paciencia es algo que viene lamentablemente con pruebas, pero también ejercitándola, aplicándola en momentos difíciles, y sabemos que es difícil hacerlo. Pero me gusta mucho el versículo 12 porque dice que hay que pelear la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, al cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué no quiere decir? Al yo aceptar la salvación, aceptar a Cristo como mi único salvador, Dios me dio la vida eterna, pero yo tengo que agarrarla, yo tengo que mantenerla, yo tengo que cuidarla. ¿Verdad que sí? Hay que pelear la buena batalla de la fe. So, ¿qué preguntas yo puedo utilizar aquí entonces? Y fíjese, Lumari, que dice, echa mano de la vida eterna. Cuán importante de darle prioridad a lo espiritual. Yo creo que eso es bien importante, que usted y yo, que estamos peleando día a día en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, nosotros, nuestra prioridad es lo espiritual, nuestra conexión con Dios. Es por eso que el estudio bíblico es tan necesario, que usted se eduque en la palabra del Señor, porque eso es lo que le va, es más, como dice, a lo cual asimismo fuiste llamado. Tu llamado es seguir hacia adelante. Tu llamado no es detenerte. Tú no tienes mentalidad de perdedor. Dios te da una mentalidad de victorioso. Porque mira cómo nos dice ahí, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cuando usted delante de muchos testigos confiesa que Jesús es tu Salvador, usted fue motivado por el Espíritu de Dios. Usted fue sólido en su decisión de que Cristo es el centro. Nada nos debe de mover en esto. Y mira, hay una pregunta. ¿Debemos dudar que algún día Cristo ha de venir? Esta pregunta fue hace mucho tiempito, pero ahí vamos. Era para Primera de Tesalonicenses. Muy buena. Me gusta esa pregunta. Esa podría ser like. Como cuando vayamos a dar un día la clase de Tesalonicense, con eso se debe empezar. Deberíamos dudar acerca de la venida de Cristo, como hay personas que lo hacen. Si lo hicieron en esa época, como nosotros no lo vamos a hacer, que ya pasó más de 2000 años, ¿verdad que sí? Pero ahí que se debe aumentar nuestra fe, ¿verdad que sí? Y sabiendo que si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Ahora vamos a segunda. Bueno, la pregunta como yo la hubiera puesto en Primera de Timoteo es, ¿cómo cuidar la salvación luego de haberla aceptado? Bueno, como dijo Javier, la batalla de la fe, el de la paciencia, el amor, el de yo asegurarme que yo estoy dando el fruto del Espíritu, porque el fruto es uno que se considera de todas esas áreas, ¿verdad que sí? Aquí hay otra pregunta. ¿Qué cosas debemos seguir como hombres y mujeres de Dios? Amén. Esa me gustó. ¿Qué cosas yo tengo que seguir como una mujer o un hombre de Dios? Porque si uno lo piensa de esa manera, uno se cuidaría tantas cosas, y lo digo yo porque yo acá rato me doy cuenta que no debía haber hecho algo que hice, ¿no? Porque uno va aprendiendo en el camino y uno dice, bueno, yo estoy actuando con amor, yo estoy actuando con paciencia, yo estoy actuando con mansedumbre, con justicia. ¿Qué está
empujando o qué está motivando mis acciones, ¿no? Y ahí entraría lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Ahora, en 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nos esforzamos en la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia del Señor? Las cosas que no merecemos que Dios nos da. ¿Verdad que sí? Yo no me lo merezco. Yo tengo que entender que las cosas no son porque yo los digo, sino como escuché una predicación el domingo pasado de un amigo mío llamado Raúl, el pastor de Orlando, que él dice, es porque el yo soy dijo que así yo iba a ser. Yo no estoy aquí por mi fuerza, estoy aquí porque Dios me dio fuerza. Yo no estoy aquí porque soy inteligente o porque merezco más que otras personas, no. Ese simple hecho es la gracia del Señor y por esa gracia nos esforzamos. Y ese esfuerzo tiene que ser comunitario. Tenemos que asegurarnos que por gracia demos a otros la oportunidad no solamente de servir al Señor, sino de enseñar a otras personas acerca de la palabra. Pero tiene que ser de manera idónea, o sea, tenemos que estar preparados, porque vuelvo y les repito, enseñar puede aumentar la fe a una persona como se la puede disminuir. Es importante que cuando enseñemos la palabra, no opiniones, enseñemos la palabra, no lo que yo pienso. Porque la palabra misma es la que da fe. Mis opiniones, mi opinión. No te va a realmente ayudar mucho. ¿Qué pregunta yo podría utilizar de 2 de Timoteo capítulo 2? ¿Qué significa la palabra idóneo? ¿Verdad que sí? Porque siempre escuchamos la palabra idóneo acerca de que, oh, él es mi compañero idóneo. No, pero idóneo es también para enseñar, para hacer algo, si yo sirvo para algo, si yo soy la persona que debería estar ahí o no. Al maestro, hay que tener cuidado a quién ponemos como maestro y a quienes le permitimos que nos enseñen. Amén. Y fíjese, Lumari, es importante que cada uno de nosotros seamos responsables cuando enseñamos a otros, bajo nuestro aún comportamiento, otros aprenden. Y aún nosotros como creyentes nos tenemos que esforzar entender la gracia del Señor, por cómo Dios, qué es lo que a Dios le agrada como yo viva. Porque a veces decimos, busquen de Dios, pero ¿cómo nosotros buscamos de Dios? Buscamos de Dios seguro en nuestras oraciones, en nuestras disciplinas espirituales, pero también cuando buscamos se manifiesta en nosotros lo que estamos buscando. Aquí alguien escribió, Me gustó yo eso. preguntaría cómo podemos pasar la fe que recibimos del maestro a otros. Ay, qué buena. ¿Cómo podemos pasar la fe enseñando? ¿Verdad que sí? Me gustó esa pregunta. ¿Quién hizo esa pregunta? Esa pregunta la hizo Rocío. Ay, Rocío, hay que darle un premio a Rocío. Gracias, Rocío. Muy buena, me gustó esa. Ahora vamos para la última carta de la noche de hoy. ¿Cómo Hay debe ser? otra pregunta. ¿Quién es el que enseña? ¿Solo el maestro? Samuel Grillo. Samuel. ¿Verdad que sí? ¿Quién es que enseña? ¿Solo el maestro? No, es ambos, ¿verdad que sí? El estudiante, el maestro, Cristo, la palabra, es la que nos enseña. Amén. Y me gustó mucho lo que dijo Javier acerca de que ser idóneo no es solamente yo saber, ser idóneo es que yo puedo tener una vida que refleja lo que estoy enseñando. ¿Verdad que sí? Como somos cuando somos padres también. Nuestros niños aprenden más de lo que hacemos que lo que decimos. Es igual con el maestro en la Biblia. Y con los pastores, con todo. Aprendemos más de lo que ellos hacen, de lo que ellos dicen. Amén. No sería por eso que el verso anterior que había leído decía pastor y maestro. Eso los ponen juntos.
¿verdad? Hay una razón por eso. Amén. Ahora vamos donde Tito, el último. Ya les prometo, ya. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y esta parte me encanta porque vuelve a recordarnos por qué somos salvos. No somos salvos por mis acciones, por cuán buena yo soy, por cuánto yo ayudo a las personas. No, dice, no son por obras de justicia. Dice que nosotros lo hubiéramos hecho, sino nos salvó por su misericordia. Y ahora, Dios nos salva, Jesús nos salvó con su muerte y su resurrección. Yo acepto a Cristo como mi Salvador. Pero hay una parte que no se nos puede olvidar y es la transformación de ser pecador a ser santo o por lo menos ser agradable ante los ojos de Dios. Y para yo ser agradable ante los ojos de Dios, yo tengo que permitir el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Yo necesito permitir que el Espíritu Santo trabaje en mi vida y saque lo que no está bien en mí para yo poder ser aprobada delante del Señor. Y dice que el Espíritu Santo fue derramado abundantemente a través de Cristo cuando nos aceptamos como nuestro Salvador. El Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestras vidas. Tenemos que sentir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa regeneración y esa renovación hace que cambiemos, no solamente que nos sane las heridas del pasado, pero nos hace ser una nueva persona, la cual el viejo hombre ya es un viejo hombre que no conozco. Esa Lumari no la conozco, sino que cada día voy renovándome a través del Espíritu Santo. Amén. Tremenda promesa, tremendo regalo que el Señor nos ha dado acerca de la abundancia del Espíritu Santo en nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. ¿Qué pregunta yo contesto con estos versículos? Podemos observar ese versículo bíblico. Mira cómo nos dice por la renovación, por la regeneración, por su misericordia. Y qué hermoso es poder saber que tú como individuo, cuando vienes a los pies del Señor, tú continuamente cambias todos los días. Ese cambio no surge si no aprendes. Ese cambio no surge si tú no entiendes la gracia, la misericordia que Dios tiene contigo. Y deja ver si alguien ha hecho una pregunta aquí. Nadie ha puesto una pregunta, pero Lumari siempre tiene una, o sea, no una pregunta, una respuesta. Lumari, ¿cuál sería la pregunta para esa respuesta? ¿Por qué Dios nos salvó? Por su misericordia. ¿Y qué necesitamos para tener un cambio profundo? El Espíritu Santo. Amén. Así que, Javier, ¿estás conmigo? Aquí estoy. Estas son lo bonito que es acerca de las cartas, acerca de Pablo que escribió. Y claro, hay muchas cosas hermosas que podemos estudiar acerca de Pablo, pero estos versículos, sí, el escritor de este expositor, Dios le permitió que los pusiera ahí para que nosotros los discutiéramos, es porque son el mensaje que necesitamos en esta hora. Es correcto. Samuel puso una pregunta. ¿Nos podemos salvar por las obras? Roberto Araya puso una pregunta también. Gracias, Roberto. Dice, ¿podemos ser salvos por hacer buenas obras? Creo que es una explicación, es una pregunta bien importante también, porque yo creo que como creyente debemos de entender que somos salvos por su gracia. No porque nosotros hicimos algo, porque hay gente que dice, no, yo encontré al Señor, y siempre digo esto, no, el Señor te encontró a ti porque el Señor no estaba perdido. Y es por eso que es importante que es por su gracia que usted vive por fe,
tienes victoria. Y si fuera que por las cosas lindas que hacemos, es más, el Señor dice, no, tú eres bueno, mira todas las cosas que tú haces, te voy a llevar para el cielo. Pero no consiste por eso, consiste por lo que Él hizo en la cruz, que su sangre fue derramada por ti y por mí, por el pecado que ha pasado de generación en generación, y solamente la sangre de Cristo. Seguro, hay mucha gente que tiene religión, tienen muchas prácticas religiosas, pero la religión no salva. Lo que salva es la fe en Jesucristo, su gracia, su amor. Y es por eso, Luzmari, porque yo creo que esto es una buena oportunidad de presentarle a las vidas acerca del amor de Dios para salvarlos. No sé si quiere indagar un poquito más en esto. No, como estabas explicando, la Biblia especifica que delante del Señor ninguno es bueno. Ninguno es bueno. Y porque como no somos buenos, no merecíamos ser salvos. Pero Dios en su misericordia no permitió que nuestro pecado o nuestra falta nos alejara de Él, sino que Él se acercó a nosotros, ¿no? Como tú dijiste. Nosotros no nos acercamos a Él, Él se acercó a nosotros. Es una reacción de su salvación que hacemos buenas obras, ¿verdad? Exactamente. No es que yo hago una obra y ahora Dios me ama. No, 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 no. Es que Él me amó tanto que estoy tan agradecido que voy a bendecir a otros, porque otros tienen que aprender de mí. No es que yo sea perfecto o que seamos perfectos, pero que si no, que lo que surge es que el amor de Dios es tan grande que nos llena para servir a otros. Y yo creo que es lo que Raquel había dicho, y creo que lo puso varias veces, servir a otros. Porque todo lo que tú ejerzas, sea en la iglesia, sea en la comunidad ayudando a otros, tú no lo estás haciendo para una organización, tú lo estás haciendo para el Señor. Y servir, creo que es una de las cosas. El Señor Jesús era un servidor. Exactamente. Llegó a esta tierra y comenzó a servir. Bueno, y no solamente eso, sino que el día antes de su muerte volvía a servirle a sus discípulos y les lavó los pies. O sea, el que se quiera hacer muy grande aquí en la tierra va a ser pequeñito ya, es al revés aquí. No, o sea, él mismo se sirvió. No podemos tener la mente terrenal para entender lo espiritual. Eso es así. Es lo contrario. Y yo creo que ese es el choque cultural, porque el evangelio en sí, el proceso es una contracultura. El mundo dice, alguien te hace algo mal, tú págale para atrás. El Señor dice, no, perdónalo. Es más, si alguien te pide que le cargue una milla o que camine con ella una milla, camínale dos. Wow, qué grandeza. Mira, aquí alguien dice, ¿qué es regeneración? Exactamente. Esa es una muy buena pregunta. Y la diferencia entre regenerarse y renovarse. Porque regenerar es como cerrar una herida, sanar una herida. Pero renovación es un cambio diferente, es más profundo, sale de ti, ¿no? Y me gusta como tú explicabas acerca de cuando uno sirve al Señor o uno hace las cosas buenas. Y siempre fue la gran batalla entre Jacobo y Pablo. Ellos dos siempre están con esa discusión que no es por obra, es por gracia, es por misericordia del Señor, ¿verdad que sí? Y nosotros no hacemos las cosas para ser salvos, porque somos salvos, es que hacemos las cosas. Es el énfasis donde tú le pones. Amén, a veces el ser humano tiende a buscar lo que le conviene, lo que es más fácil, pero servir al Señor, por eso le dice, esfuérzate, porque tiene que haber un esfuerzo, que cuando las cosas no tienen sentido, tú puedes confiar en el. Gracias, Mari, por esta hermosa lección. Gracias, Javier, gracias al pastor. A todas las personas que han estado escuchando y que continuarán escuchando. Y esta ha sido nuestra primera lección. Primera práctica. Es una práctica, sí, y todo es en vivo. Gracias a Magda por haber dado la lección la semana pasada y por haber presentado la lección de esta semana. Y la semana que viene tenemos la lección número 12, otras cartas del Nuevo Testamento. ¡Con Grillo! Y ese va a ser Samuel Grillo que la va a estar dando. No se lo pierda. La palabra de Dios refleja la vida cristiana.
Amén. Gracias por estar con nosotros, Lumari. Vamos a cerrar esto con una oración. Oremos. Y queremos que usted le deje saber a todas las personas que a las 7:30, el miércoles que viene, aquí vamos a estar con Samuel Grillo exponiendo la próxima lección. Señor, te damos gracias, Jesús, por gracias, esta Dios. oportunidad que tú nos has dado. Pedimos que tú bendiga a cada persona que nos están escuchando y viendo en este momento. Bendice a cada familia, Señor. Y la semana que viene, Señor, te pedimos que tú les bendigas en la celebración de Acción de Gracia. Y si hay una familia que esté en necesidad, permita, Señor Jesús, que nosotros podamos llegar a ellos y suplir sus necesidades. En el nombre de Jesús te damos gracias.